Buenos días, alumnos. Bienvenidos a nuestra clase de taquigrafía parlamentaria desde la legislatura de la provincia de Formosa. Seguimos con esta capacitación. Ahora habíamos visto la semana pasada el tema de la terminación ción, ¿sí? Habíamos practicado también oraciones con las distintas variantes de la terminación ción. Hoy vamos a ver anteposición. Es un tema nuevo, ¿sí? Nosotros tenemos la anteposición, la superposición y la posposición, ¿sí? Que son, digamos, que representan las posibilidades de trazar los círculos y las elipses delante, encima o después del ganchito, ¿sí? Delante, cuando decimos delante es, como vamos a ver en el día de hoy, la anteposición. Cuando decimos encima, se trata de la superposición, y después del ganchito, o sea, al final, esa sería posposición. El tema que hoy nos ocupa entonces va a ser anteposición de círculos y elipses a los ganchos. Ustedes recordarán que nosotros vimos el ganchito L inicial y también vimos el ganchito R inicial. Y habíamos visto la colocación de cada uno de los ganchitos. Recuerdan que el ganchito R iba en los rasgos rectos, verticales y oblicuos a la izquierda y en los curvos en su concavidad. Y el ganchito L va a la derecha, se coloca, se traza a la derecha de los rasgos rectos, verticales y oblicuos, arriba en los horizontales y en el rasgo R, y en los curvos también en su concavidad, y la diferencia era que eran un poquito más ampliados que el ganchito R. Y acá vemos, ganchito inicial L. La anteposición vamos a usar en los rasgos rectos y curvos del ganchito inicial L, ¿sí? En cambio, con el ganchito inicial R solamente vamos a usar en los rasgos curvos. Bien, dice, sabemos que los círculos y las elipses iniciales tienen la misma ubicación que el ganchito L inicial en todos los rasgos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa ahora con esos circulitos, esos círculos y las elipses? Se anteponen en todos los rasgos. Y acá tenemos ejemplos. Cuando vimos circulito que se colocaba a la derecha, que es lo que yo les decía recién, ¿ven? El circulito a la derecha en los distintos rasgos, las elipses también van a la derecha en los rasgos rectos, verticales y oblicuos, arriba en los horizontales y en el rasgo R, y en los curvos en su concavidad. Y ahí tenemos de qué lado va el ganchito L. Y podemos ver que va del mismo lado que el circulito. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer cuando tenemos palabras que comiencen con ganchito L, vamos a anteponer el circulito dentro del ganchito. ¿Ven en la pantalla donde dice con anteposición? Pueden notar ahí cómo dentro del gancho dibujamos el circulito inicial L, ¿sí? Y como se ve, se utiliza para todos los rasgos rectos y también para todos los curvos en el caso del ganchito L, ¿sí? Dice, con circulito antepuesto al ganchito L, se traza el circulito dentro del ganchito al comenzar este. Por ahí les va a costar realizar al comienzo el circulito, porque es como que damos toda una vuelta para que quede bien y que se note el ganchito. Y la sílaba representada por el circulito se leerá primero y la posición le indicará la primera vocal, o sea, la vocal que está con el circulito. Después en los ejemplos ustedes van a ver bien esto que estamos hablando.
Fíjense acá en la camarita, podemos ver, cuando tenemos el ganchito L, fíjense que corresponde a los rasgos rectos y curvos. Y acá están dibujados. Yo les voy a trazar para que ustedes vean cómo se hace, ¿sí? En los rasgos rectos en los rasgos rectos verticales y oblicuos vamos a hacer de la siguiente manera. Hacemos el circulito dentro del ganchito L. Arriba, en los horizontales y en el rasgo R. Y en los curvos, en su concavidad. ¿Ven? Es como que doy toda una vuelta. Y habíamos dicho también que cuando tengamos palabras con ganchito R, solamente vamos a dibujarlos en los rasgos curvos. Y acá están los ejemplos. Cuando se trata de circulitos, fíjense cómo dibujamos en la concavidad y se nota el ganchito. Cuando tenemos círculo mayor, o sea 2S, va a quedar el círculo mayor antepuesto al rasgo y va a quedar afuera. Fíjense cómo vamos a dibujar. ¿Sí? Vamos a hacer primero el círculo y después el rasgo. Primero el círculo y después el rasgo. Y lo mismo con la elipse. Primero la elipse y después el rasgo. Primero la elipse y después el rasgo. ¿Sí? Bueno, esta sería la anteposición. Vamos a ir viendo ejemplos más abajo. Las posiciones. Ahí tenemos. Entonces acá vamos a ver palabras para entender este tema y cuál es el que me indica la posición. En este caso vamos a ver en esa palabra sable. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos un ganchito L. Entonces, sable, hacemos hacemos dentro de nuestro ganchito L, en este caso ble. ¿Cuál es el que me marca la posición? La A de mi circulito. Y hago ¿sí? Dentro de mi ganchito, en este caso ble, sable, ¿vieron? Y va a ir en primera, ¿por qué? Porque el que me indica la posición, vuelvo a repetir, es la vocal de mi circulito, sable, ¿sí? En primera posición. Y tenemos acá varios ejemplos. Por ejemplo, la palabra sutil va a ir en tercera posición. ¿Por qué? Porque el que me marca posición es la vocal que acompaña a mi circulito. Sutil. Sutil. Va a ir dentro, que se note que el circulito va dentro del ganchito. ¿Sí? Hago su y después hago til. Es lo mismo que yo haga til y le agrego su. ¿Sí? Y después tenemos la palabra siglo. Siglo. ¿En qué posición va a ir? En segunda, porque mi circulito es sí. O sea, la I me va a marcar posición. Siglo. ¿Vieron cómo se hace siglo? Siglo. Siglo. Si yo voy a escribir glo solito para que ustedes tengan una idea, va a ir en tercera. Glo, que es el ganchito inicial L, glo, ¿sí? Pero si yo digo siglo, me marca posición la I. ¿Por qué? Porque por el circulito, ¿sí? Es para que ustedes entiendan este ejemplo. Siglo. Bueno, seguimos con otro ejemplo, soplo. Ahí vamos a hacer en tercera posición, ¿sí? ¿Cuál me indica la posición? La O.
Soplo. ¿Mm? Soplo. Primero hago mi circulito y después hago mi ganchito. Dentro de mi ganchito va el circulito. ¿Mm? Soplo. Y después tenemos cereal. Hacemos cereal en segunda posición. Después tenemos, claro, de abajo para arriba, la R. Erel sería, erel, ereal o real, se escribe así, ¿sí? Después tenemos señal. También va a ir en segunda posición con mi rasgo ñ, ñal. Hago ñal, pero va a ir en segunda. ¿Por qué? Porque comienza con un circulito. Entonces hago señal, C, siempre dentro de mi ganchito L. Vieron que todas estas palabras tienen el ganchito L. Señal, después tenemos civil, civil, que es como que hiciéramos vil, pero le agregamos nuestro circulito. Civil. Después tenemos sublevar. Ahí tenemos ganchito L. Anteponemos nuestro circulito en suble. Y ahí tenemos otro ganchito inicial R. Sublevar. Vieron que ahí tenemos dos ganchitos. Y acuerden, le decimos inicial porque primero dibujamos nuestro ganchito, por eso lo llamamos inicial. Sublevar. Después tenemos sublime. Vieron que es similar a sublevar, hasta sublime es similar. Sublime, pero va en tercera posición. Sublime, igual que sublevar. Bueno, estos son ejemplos y ahí me dicen que el ganchito R inicial lo vamos a hacer únicamente en los rasgos curvos. Dice con circulito antepuesto al ganchito R, cuando un rasgo curvo sigue al ganchito R, el circulito achicado se traza dentro de aquel. La vocal que forma sílaba con el circulito determina la posición del estenograma. Entonces acá vamos a ver otros ejemplos. ¿Con qué? Con nuestro ganchito R. Vamos a anteponer nuestro circulito con palabras con ganchito R que solamente lo hacemos con los rasgos curvos. ¿Sí? Bien. Cifra. Gancho R. Cifra. Bueno, acuérdense que, como decimos, cuando tenemos el ganchito inicial R, nos sirve solamente para los rasgos curvos. ¿Ven que todas estas palabras, cifra, sanar, sufragio, sellar, sumar, sumergir, son palabras que tienen circulito y tienen rasgos curvos, ¿sí? Cifra en segunda posición, y ustedes ven ahí que está marcadito en rojo la I, que es la que me indica la posición. Sanar va a ir en primera posición. Sufragio va a ir en tercera posición por la U. Sellar en segunda. Sumar en tercera y sumergir también en tercera posición. Y ahí en el gráfico vemos exactamente cómo nos muestra el ganchito L, que es para los rasgos rectos, verticales y oblicuos, para el rasgo horizontal y el rasgo R, y para los curvos. En todo eso utilizamos la anteposición al ganchito L. En cambio, ahí vemos también que el ganchito R es solamente en los curvos. ¿Y ven esos que tienen la flechita? ¿Sí?
En el caso del ganchito L me está indicando la flechita para arriba de la R vocal que se traza de abajo hacia arriba. Y en el rasgo curvo es la L vocal que se traza de abajo hacia arriba también. Y se puede ver bien clarito, ¿sí? Ahí, cómo quedan los rasgos dentro de la... Dentro Del del ganchito. dentro del ganchito, ¿sí? Como veíamos acá, como hacíamos anteriormente. Y tenemos la demostración comparativa. ¿Cómo hacemos? Sin anteposición y cómo hacemos la palabra con anteposición. Lo vamos a ir haciendo acá también para que ustedes vean el trazado. Si tenemos la palabra sabe, que no lleva L, y nosotros sabemos que va en primera posición, arriba del renglón, rasgo grueso, la B larga, sabe. En cambio, en sable, ¿qué pasa? Voy a anteponer el circulito y voy a trazar el ganchito con la B larga, ¿sí? Mantiene la misma posición, ¿sí? Sabe en primera, sable en primera también, ¿sí? Mantiene la posición. En el siguiente ejemplo, sigue sin anteposición, va en segunda por la I, y en siglo también va en segunda por la I, pero ¿qué pasa acá? Anteponemos el circulito al ganchito L. Suma en tercera posición, debajo del renglón, la U me indica posición, y acá mantiene la posición, simplemente que yo tengo que hacer notar el circulito dentro del ganchito, ¿sí? Seguimos un poquito más abajo. Secciona, fíjense, sin anteposición. Acá tenemos 2S, círculo mayor. ¿Y qué pasa acá en seccional? Y me va a quedar el círculo mayor antepuesto y lo voy a trazar de esta forma. Mantiene la posición y lo dibujamos así. Seccional, ¿sí? En segunda posición por esta vocal. ¿Entienden la diferencia sin anteposición, con anteposición? Lo mismo pasa, por ejemplo, en el siguiente ejemplo tenemos elipse en primera posición. En la elipse, ¿cuál me marca la posición? Esta A. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una palabra que comienza con elipse, siempre va a comenzar con la E. EST vocal. Acá puede haber cualquiera de las 5 vocales. Entonces, esta segunda vocal es la que a mí me va a indicar la posición en la elipse pequeña. ¿Recuerdan que habíamos dado cuando dimos elipse que esta E era invariable? ¿Qué pasa cuando tenemos ganchito L? Estable. Va a mantener la posición del estenograma por la vocal A, pero en la elipse va a quedar fuera y lo vamos a dibujar de esta forma. Estable, leemos así. ¿Ven? Círculo mayor y elipse pequeña queda fuera. Está antepuesto el círculo mayor y la elipse pequeña afuera del rasgo. En cambio, en el circulito va dentro del gancho. ¿Se entiende? Lo mismo pasa con extremo. Sin anteposición, en segunda posición. ¿Por qué? Porque habíamos visto que cuando tenemos elipse mayor, ¿qué pasaba cuando teníamos elipse mayor? Acá la primera vocal era la que me indicaba posición, porque puede ser cualquiera de las 5 vocales. Pero, ¿qué pasa ahora cuando tengo esta palabra extremar, por ejemplo?
yo no voy a tener en cuenta ni esta primera vocal ni la segunda vocal. A mí me va a indicar la posición, la tercera vocal, la que está en este rasgo. Esta sílaba mar es la que tiene que estar en primera posición. Ahí cambia, ¿eh? Ahí no mantiene la posición. Después vamos a ver con otros ejemplos. Entonces, extremar, ¿qué pasa? Yo voy a hacer extre y mar me tiene que quedar arriba del renglón, en primera. ¿Sí? En primera posición. Vamos a ver más ejemplos. Ahí tenemos, cuando tenemos con círculo, ¿m? O sea, en este caso tenemos S vocal S, S vocal, S vocal, S vocal, S vocal, S. Antepuesto al ganchito R o L. Se comienza el trazado del círculo por la izquierda de su mitad inferior y donde se cierra, se inicia el gancho. La posición le indica la primera vocal de la sílaba de los círculos. Y acá tenemos los ejemplos. Ensazonar, ¿qué tenemos ahí? En sazonar tenemos S vocal S, ¿sí? Entonces ¿qué hacemos? Nuestro círculo, en este caso, saso, en primera, y luego va a ir mi ganchito, mi nar, ¿sí? Que sería con ganchito inicial R. Entonces yo primero tengo que hacer mi círculo, saso, y luego nar. Siempre va a quedar por afuera. Y tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, cesible en segunda posición. Ahí tenemos. Hago primero cesible. Primero hago mi círculo. Y después el ganchito L en este caso. Después tenemos subsanar. Ahí ¿cómo vamos a hacer? Ahí vamos a obviar la B larga y vamos a hacer de cuenta que decimos susa. ¿En qué posición? En segunda. Entonces vamos a hacer nuestro círculo, en tercera. Y ahí vamos a hacer susa y luego nar. En tercera posición. Y en sociable vamos a hacer en tercera, hago socible. Hago mi círculo y luego ble. Y así sucesivamente, como por ejemplo, sesionar, hacemos cesinar en segunda. Hacemos saciable, hacemos sacible en primera. Saciable. Sextil. Sextil. Que suena también como sextil. Seccional. Seccional. Hacemos cesio. Cesi sería cesi, nuestro círculo, nal en segunda. Y susceptible en tercera. Fíjense, sucesible. Sí, fíjense, Sesionar y seccional. ¿Cuál sería la diferencia en estas palabras? Los dos van en segunda posición, ¿sí? Los dos tienen ese vocal, pero ¿qué pasa? Acá tenemos el ganchito R y acá tenemos el ganchito L. ¿Y cómo voy a diferenciar? Los dos tienen la misma estructura, la misma posición, pero ¿qué pasa? Cuando yo tengo seccionar con ganchito R, voy a hacer el rasgo curvo, voy a hacer el ganchito de esta forma. En cambio, seccional, ganchito R va a ser más ampliado. Recuerden que para los curvos, siempre el ganchito L es más grande, más ampliado. Para diferenciar el ganchito R. Muy bien.
Bueno, esto en cuanto a los circulitos. Después tenemos con elipse. Con elipse. ¿Se acuerdan que las elipses eran vocal, ST, vocal? Entonces, ¿qué pasa? Dice con elipse, antepuesta al ganchito R o L, se traza del mismo lado en que lleva el gancho. La segunda vocal de la elipse determina la posición del estenograma, ¿sí? Acuérdense que siempre, como explicaba recién Amelia anteriormente, el tema de las elipses, recordaba la regla de las elipses. En este caso, dice, la segunda vocal de la elipse determina la posición del estenograma. En la anteposición puede mediar un circulito entre la elipse y el ganchito. Puede pasar, como en este caso, ustedes van a ver, podemos ver en estacional y en estacionarte. Y en estacionar. ¿Qué dice? Que puede mediar un circulito entre la elipse y el ganchito. Bueno, las flechitas te indican cómo tienen que trazar. ¿Cómo tienen que trazar? ¿Vieron? Estable. Voy a hacer primero mi elipse. ¿Se acuerdan que la elipse es como una gotita? Hago mi elipse, está, y ahí, luego de que termina mi elipse hecha como una gotita, hago mi ganchito L. En este caso es ble. Está, ble. ¿Cuál me marca posición? La A. Porque tenemos que tener en cuenta la regla de las elipses iniciales. Siempre va a comenzar con una E. Bueno, entonces tenemos estatal. Hacemos otra vez nuestra elipse y luego nuestro ganchito. En primera posición está tal. Y acá tenemos lo que decíamos hoy, que puede mediar un circulito. ¿Vieron cómo vamos a hacer estacionar? Hacemos nuestra elipse. Vamos a hacer acá. Vamos a hacer de vuelta. Sí. Vamos a comenzar con nuestra gotita y ahí dentro de la elipse va nuestro circulito, que en este caso sería sio. Hacemos estacional. Se tiene que ver el circulito que sería sio en este caso. Estacional. ¿Vieron cómo queda? Eso es para estacional. Ese es el ejemplo. Después tenemos otra palabra que es estallar. ¿Vieron cómo dibujamos nuestra elipse? Porque ahí tenemos el rasgo L vocal. Liar. Estallar. En primera. Después tenemos estacionar. Estacionar. ¿Vieron que se hace de la misma manera que estacional? Pero ¿cuál es la diferencia? Estacional es un gancho un poquito más ampliado por la terminación nal. ¿Se acuerdan? Entonces hacemos nuestra elipse y dentro de nuestra elipse nuestro ganchito. Y después tenemos estacionarte. Estacionarte. Hacemos de abajo para arriba, estacionarte. Y después tenemos ahí más abajo más establecer, estafar, estival, estéril. Esos son otros ejemplos. Fíjense cómo va ubicado, ¿sí? La elipse yo voy acomodando de acuerdo al rasgo que le sigue, ¿sí? Establecer, estafar. Ustedes van acomodando la elipse y siempre queda fuera del ganchito L, o del ganchito R. En la palabra estafar, si ustedes hacen, por ejemplo, estafa,
para que ustedes tengan una idea de cómo vamos haciendo nuestras palabras. Si yo hago estafa, ¿cómo voy a hacer? Voy a hacer mi elipse dentro de mi rasgo fa. ¿Mm? Estafa. En primera posición. ¿Mm? En primera, porque que me marca la posición en las elipses iniciales es la vocal que le sigue. A, E, S, T. Y estafar, ¿qué pasa? Yo ahí tengo un ganchito inicial. Y ahí es donde yo voy a anteponer mi elipse a la palabra far. ¿Se entiende? Estafa es una cosa y estafar ya es otra cosa. Mantiene la posición. Mantiene la posición. Pero yo estoy anteponiendo, ¿sí? A mi ganchito R, la elipse. ¿Se entiende? Bueno, y tenemos, por ejemplo, también otros ejemplos como estival y estéril. Estival en segunda posición y estéril también En segunda en posición. segunda. Entonces, en los dos casos voy a hacer mi elipse y luego mi rasgo en estival y en estéril. ¿Mm? Bueno, entonces, estos fueron los ejemplos con elipse pequeña, ¿sí? Ahora, también podemos anteponer cuando nos encontramos con la elipse mayor, ¿sí? ¿Se acuerdan que la elipse mayor era vocal ST, R vocal? Antepuesta al ganchito R, ¿sí? ¿Qué hacemos? Se antepone solamente cuando el rasgo a que se aplica el ganchito es curvo, ¿sí? O sea, esto también tenemos que tener en cuenta. ¿Cuándo vamos a anteponer nuestra elipse mayor? Cuando el rasgo al que se le aplica es curvo, ¿sí? En estos estenogramas la posición le indica la vocal que acompaña al rasgo, no la elipse. Tenemos que tener siempre en cuenta las reglas, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Vamos a colocar nuestra elipse, vamos a anteponer nuestra elipse mayor cuando solamente tenemos curvos, ganchito, Sí. cuando el ganchito es curvo. ¿Mm? Acuérdense siempre en estos casos de la elipse mayor, ¿sí? Que la que marca posición es la tercera vocal. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, en extraviar, ahí vemos en rojo la I. Entonces, el rasgo V corta tiene que tocar el renglón, ¿sí? En estrellarse va a ir el estenograma en primera posición por la vocal A. Entonces va arriba del renglón, no toca el renglón, va en primera por la vocal A. ¿Y qué pasa ahí en estrellarse? Habíamos visto el ejemplo de estrellar, y en estrellarse termina con un circulito y con una vocal. Entonces lleva el circulito ahí en la concavidad al final con un pequeño escape, y eso me indica que termina con vocal esa palabra, estrellarse. Estrenar en primera posición, estreñir en segunda posición, y ahí la ñ, ven ustedes cómo toca el renglón. Extraviarse, lo mismo que extraviar, pero le agrego el circulito con la vocal final que me indica el pequeño escape que está al final, me indica eso, que termina con circulito vocal. Muy bien. Y acá vemos en este cuadro lo que estamos explicando, que es importante que ustedes hagan y que copien los ejemplos y practiquen varias veces de estos ejemplos para que se les fije bien. Tenemos nuevamente anteposición de círculos y elipse, ganchito inicial L se emplea en rasgos rectos y curvos. Y ahí tenemos los ejemplos, sociable en tercera posición. Ahí tenemos dos S, entonces círculo mayor queda afuera. Establecer también, la elipse queda afuera. Y ahí en primera posición por la vocal A. En Samuel, fíjense cómo se nota, ahí tenemos circulito. Se nota dentro del gancho L el circulito antepuesto. Estival
por la I que me indica posición, toca el renglón. Y cuando tenemos el inicial R, solamente en rasgos curvos, como por ejemplo sumergir, que ahí tenemos circulito, debajo del renglón porque el rasgo es horizontal, entonces como está en tercera posición va debajo del renglón. Y extrañar, como vimos en el ejemplo, tenemos elipse mayor y no toca el renglón porque la A es la que me indica la posición, no la E. Perdón. Bueno, Seguimos. Acá tenemos unas oraciones que vamos a ver si, de acuerdo a lo que vimos de anteposición, si podemos sacar. A ver, entre todos, leemos. ¿Qué dice la primera oración? comienza con con una abreviatura, ¿se acuerdan? Al y el. Y también sigue con otra abreviatura, ¿se acuerda que habíamos dado abreviatura? Y en este caso, gen es general. Por si alguno no anotó, no tiene o no se acuerda, gen es general, ¿sí? Y se escribe de esa manera. Entonces nuestra oración comienza con el general y seguimos. ¿Qué general dice ahí? Es muy San conocido. Martín. El general San Martín, muy bien. Seguimos, siguen. Ahí tenemos un rasgo curvo en segunda. Legó, muy bien. El general San Martín legó, ¿qué cosa? Tenemos un circulito en tercera posición, por lo tanto, ¿qué va a ser? Su qué? Sable. Su sable, Bien. muy bien, su sable. Volvemos a leer. El general San Martín legó su sable. ¿Qué tenemos ahí? Una vocal. Muy bien, Fabián. Y su corazón. Ahí tenemos otra vocal. ¿Qué vocal es esa? A nosotros. A Nosotros nuestro. también puede ser, pero en este caso dice Nuestro. nuestros. ¿A nuestra? ¿A nuestra qué? Ahí tenemos vocal, el rasgo M vocal, la R vocal y la C vocal. Todos rasgos. América. Muy bien, muy bien. Muy bien. El general San Martín legó su sable y su corazón a nuestra América. Muy bien. La segunda oración. ¿Seguimos, Mauro? Vemos la segunda oración. Ahí tienen la traducción y ahora vemos la segunda oración. Comienza también con una abreviatura, un pequeño escape. A ver qué dice. De ahí tenemos un rasgo curvo grueso, que sería la B corta, un ganchito final y una T. El viento, muy bien, Fabián. El viento El viento corría. corría. Fíjense que en tercera posición, co o cu. En este caso es co. R para arriba y la vocal A al final se traza porque
termina con R. El viento corría A, Y y, ahí tenemos la I solita, la I. claro, el viento corría y ahí tenemos un rasgo curvo grueso que sería vocal doble R vocal. arrasaba con Estaba muy bien. El viento corría y arrasaba, y ahí tenemos una abreviatura, que es como. Muy bien, Fabián. El viento corría y arrasaba como. ¿Cómo qué? Estamos hablando de un viento. Dice, como corría y arrasaba como un... Acá está antepuesto el circulito. Tenemos ganchito L. ciclón, ¿puede ser, profe? Muy bien, Muy ¿sí? bien. Es ciclón, muy bien. Entonces, ahí dice, el viento corría y arrasaba como un ciclón. Muy bien. La tercera oración. Vamos a hacerlo acá, también en la camarita. El- La tercera oración, ¿cómo comienza? Muy bien, el ciclista. ¿Mm? ¿Vieron que si yo no tengo mi circulito, yo ahí voy a leer clista? Pero como tengo un circulito dentro de mi ganchito, va a ser sí. Entonces leo, el ciclista. ¿Qué pasó con el ciclista? Ahí tengo un rasgo curvo, No. fino, en tercera posición. El ciclista no, No. Mm, Esta es no la puede. no pudo ver. ¿Qué cosa no pudo ver el ciclista? El ciclista no pudo ver. En primera ahí tengo un rasgo curvo que, ¿cómo leo? La señal. Muy bien, Fabián. El ciclista no pudo ver la señal. ¿De qué? Buen día, la señal de peligro. Buen día, profe. Buen día, sí, muy bien. señal de peligro. El ciclista no pudo Gracias. ver señal de peligro. Muy bien. ¿Vieron La, cómo van sacando de a la poco? cuarta oración. La cuarta oración. A ver, Brenda. Comunica, Comunicar. Podría ser comunicaron que terminaba el Sí, periodo de sesión. muy bien. El Que periodo terminó de- el periodo de... Fíjate bien Sesión. ahí. No es sesión. Eh, no, ese no puedo sacar. Es Ahí tenemos sesión, círculo sesión. mayor. Muy bien, Fabián. Círculo mayor queda Eh, fuera. ¿Mm? Recién dimos Ese. tenemos dos S, sería sí, de sí, sesionar. nada. Muy bien. Comunicaron. Que terminó el periodo de sesionar. Muy bien, Fabián. Vieron que sesión vamos a escribir de otra manera. Ahí no tenemos ganchito. Acuérdense, si tenemos un ganchito era inicial, Sesión vamos a escribir de esta forma. como ahí no tenemos ganchito, hacemos de esta manera. Pero cuando tenemos un ganchito y es curvo, anteponemos nuestro círculo. ¿Sí? Anteponemos. Por esto este tema se llama anteposición. ¿Mm? Bueno, Acuérdense siempre que cuando es circulito va dentro del ganchito y cuando es círculo mayor, elipse pequeña o elipse mayor, queda fuera del ganchito. Muy bien. Seguimos. Quinta oración.
A ver la quinta oración. Ahí tenemos una abreviatura. ¿Se acuerdan de esa abreviatura? ¿Alguno se acuerda de esa abreviatura? ¿No? Va todo junto. Sí, es necesario, es la abreviatura necesario. Es necesario, muy bien, es necesario. ¿Qué es necesario? Ahí tenemos, recién dimos ese tema de anteposición con mi ganchito, perdón, con mi elipse mayor. Es necesario, acá tenemos vocal STR, vocal, y tenemos la M con un ganchito. En este caso, al ser curvo, es un ganchito R. Es necesario, si no puedo sacar esta palabra, sigo con la siguiente. Es necesario, muy bien Natalia, extremar, muy bien. Después, La que, acá es ganchito R, gur, tercera se posición. lee como gur, pero es guar. La guardia, muy bien, Fabián. Es necesario extremar la guardia. Ahí tenemos otra vez otra abreviatura, ¿se acuerdan de para, pero, por? ¿Mm? Para que no, No pueda estacionarse. muy bien, no pueda estacionarse. Acá en estacionarse voy a anteponer mi elipse a mi ganchito R inicial, nar. Muy bien. Y vamos a la última oración. Ahí. Vamos a hacer ahí. Muy bien. Fíjense, ¿Cómo comienza ahí la palabra? Con un ganchito inicial R y tengo un rasgo T. Por lo tanto, y en segunda, ¿qué va a decir ahí? Terminó. Bien. ¿termina o terminó? En este caso, terminó. Muy bien. Y ahí tenemos otra abreviatura, ¿se acuerdan? En la, en el, en lo. En este caso, en primera, ¿cómo es? Terminó. La- En la, muy bien. ¿En la que? Ahí tengo una anteposición de círculo. En segunda posición. Fíjense que es más ampliado que el que vimos hoy. Sección. Habíamos visto sesionar con R y acá tenemos más ampliado, entonces. Muy bien, Fabián. Fue muy bien, Fabián. Entonces, terminó en la seccional. Ahí tenemos otra abreviatura. ¿Se acuerdan de para, pero, por? ¿Por qué? Por. Y ahí tengo una anteposición de elipse y ganchito F. En primera posición. Leo mi elipse y tengo un ganchito inicial R con un rasgo F. Fíjense que yo estoy leyendo y digo en la seccional relaciono, estafar a, muy bien. Muy bien. Por estafar a De corta de tenemos. corta en primera sería va a varias. Varias personas. A varias o varios, sí. Terminó en la seccional por estafar a varias. Personas. Van a dar cuenta por la palabra que sigue, que es varias Muy personas. Muy bien. Terminó en la seccional por estafar a varias personas, no puedo decir, ¿no? Porque son personas. Entonces, ¿cómo va a ser? Varias, ¿sí? Varias personas. ¿Dónde? Me dice. Y ahí lean el lugar de donde. Es una ciudad.
Comienza con una elipse, tienen un ganchito L, Está en tercera posición. Cuando tenemos elipse, acuérdense que la E es invariable. ¿Cómo? Estocolmo. y Estocolmo. Muy Muy bien. Muy bien, Liliana. En Estocolmo, Gracias, voy a escribir de esta forma Estocolmo. Terminó en la seccional por estafar a varias personas en Estocolmo. Muy bien. Bueno, estas oraciones y estas palabras que dimos hoy, con esos ejemplos que les dimos, por favor practiquen, ¿sí? La semana que viene vamos a estar dando Superposición. posposición, y ahí sí, en la superposición, vamos a ver que en los ganchitos R tenemos todos los rasgos rectos que hoy nos faltaron. ¿Se acuerdan? Solamente los rasgos curvos para la anteposición. En cambio, para la anteposición, pero para la superposición ahí sí yo voy a utilizar el ganchito R.